pero no están en comunión con la iglesia, no tienen la sucesión apostólica. Y es lo que pasa en algunos países. Aquí en El Salvador tenemos un grupo de personas que se dicen sacerdotes, pero no son sacerdotes, aunque sean muy buenos ciudadanos, aunque sean ejemplares, aunque siempre anden con su cuellito, anden bien bañaditos, bien peinaditos, bien presentables, y hagan todo el rito de la misa, todos los gestos, todito, pero no tienen esa potestad, porque no han sido ordenados, no tienen esa sucesión apostólica, por lo tanto no tienen el poder de transformar la hostia en el cuerpo de Cristo, en la sangre de Cristo. No tienen esa potestad. Así que tenemos que tomar muy en cuenta lo que dice el numeral 815 del Catecismo de la Iglesia Católica. Tengamos muy en cuenta que la iglesia peregrina está asegurada por los vínculos visibles de comunión a través de la profesión de una misma fe recibida por los apóstoles. Cuando hacen el credo, ¿cuál credo hacen? En la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos. O sea, no se puede cambiar la forma de cada sacramento. Tiene que hacerse de acuerdo a lo establecido en cada sacramento, lo que se debe de hacer. Pues tenemos que tener esa celebración común del culto sobre los sacramentos y la sucesión apostólica por el sacramento del orden. Como digo, hay algunos laicos que ahora se dicen sacerdotes, pero realmente no son sacerdotes, porque quienes ordenó no tenían esa potestad de la sucesión apostólica, no tenían ese poder para transmitir la sucesión apostólica. Entonces, esos son los tres elementos visibles de la comunión. Pues tenemos diversidad de dones en la iglesia por los pueblos y culturas diferentes, pero el pecado, como dice el numeral 814, y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. Pero todos tenemos esos dones que hemos recibido, tenemos que ponerlos al servicio de la iglesia. Numeral 949 dice: en la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 42. La comunión en la fe. La fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Así dice el numeral 949. La fe de los fieles es la fe de la iglesia, recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Y recordemos que los apóstoles de hoy son los obispos. Los obispos. Y la fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles, que ahora son representados por los obispos. Tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Todas las parroquias, recordemos, tienen que tener vínculo con una diócesis. Con una diócesis. Por eso en la misa igual se menciona al obispo de esa diócesis. En nuestro caso, en San Salvador, en cada misa se menciona a nuestro arzobispo, al cardenal. En cada misa se encomiendan con nuestros pastores, con el Papa Francisco, con nuestro obispo, ya se mencionan. En cada diócesis cambia, es decir, aquí en San Salvador se dice con nuestro obispo, Monseñor José Luis, nuestro cardenal Gregorio Rosa Chávez. En otra diócesis se dice el obispo de su diócesis. Si usted va a una misa
y no mencionan al obispo de su diócesis, significa que no es católico. No es católico si mencionan a otra persona. Por eso tengamos como ese cuidado de ir a las parroquias que están en comunión con una diócesis. Si una parroquia no está en comunión con ninguna diócesis y dice, no, es que nosotros estamos afiliados a, a Canadá o a otro país, entonces ya no es católico, aunque hagan todo la celebración de los sacramentos, pero ya no tienen ese vínculo con la iglesia, es decir, ya no están unidos a los apóstoles, a los obispos de hoy. Dice, sí, es que nosotros son otro obispo porque estos son falsos, etc. Entonces tengamos como ese cuidado de mantener siempre nuestra fe. Y como dice el numeral 949, que la fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles, que es tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Tenemos que compartir nuestra fe. Nuestra vida tiene que ser una vida de fe. Y esa fe tiene que iluminar a otras personas. No solo en nuestro diario vivir, iluminados por la fe, sino que también poder ayudar a otras personas a encontrarse con el Dios vivo que busca siempre la salvación de cada uno de nosotros. Y que debemos compartir ese tesoro de vida, esa fe de la iglesia que hemos recibido de los apóstoles, y que el numeral 949 le llama tesoro de vida, que se enriquece cuando se comparte. Ese tesoro de vida se hace más grande cuando lo compartimos. Y por eso tenemos que cuidar nuestro vínculo de comunión para estar compartiendo aquello que es verdadero. La comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, dice el numeral 950, porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran a la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. La comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos nos une a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación, la Eucaristía, la comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos. El fruto de los sacramentos. Los sacramentos están para enriquecer nuestra vida de fe, para ayudarnos en nuestro diario vivir espiritual. Porque los sacramentos es como el bautismo, sobre todo el bautismo, es como la puerta por la que los hombres entran a la iglesia. El bautismo es la puerta por la cual entramos a la iglesia. Y los demás sacramentos, vínculos sagrados que nos unen a todos y nos ligan a Jesucristo. Sobre todo la Eucaristía. La Eucaristía que es la que nos lleva a esa culminación de comunión. Es la que nos lleva a esa comunión, la Eucaristía, que nos lleva a esa plenitud. Por eso todos los sacramentos convergen en la Eucaristía, es decir, en Jesucristo, al cual debemos todo nuestro ser. Él nos ha comprado a precio de sangre, Él nos ha rescatado. Y en Eucaristía se da esa comunión. Nos une entre nosotros y nos une a Él, que es Dios. Y nos permite trabajar para Él, estar en Él y dar lo que Él nos da. La comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. La comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. Y este nombre de comunión
Puede aplicarse a cada uno de ellos, dice, pero porque cada uno de ellos nos une a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía. Luego tenemos también la comunión de los carismas, la comunión de los sacramentos, también la comunión de los carismas. En la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la Iglesia. Así dice la Lumen Gentium número 12. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el provecho común. Los dones, los carismas, pues son para el provecho de los demás, para el provecho común. En la comunión de la Iglesia encontramos gracias especiales entre los fieles. Es el Espíritu Santo quien reparte estas gracias especiales. Y eso es para la edificación de la Iglesia. El Espíritu Santo da estos carismas para la edificación de la Iglesia. Y cada persona debe de saber cuáles son sus carismas. No puede decir nadie, no, yo no tengo ningún carisma. Todos tenemos carismas y debemos descubrirlos. ¿Y para qué tenemos que descubrirlos? Para poder ponerlos al servicio de los demás. Es como si le dijéramos, todos tenemos una lámpara y hay que descubrirla. Esa lámpara a lo mejor lo estamos poniendo debajo de una olla y no está iluminando a los demás. Tenemos que quitar esa olla, tenemos que poner esa luz, ese carisma en lo alto, para que desde allí de lo alto poder iluminar a todos aquellos, poder dar ese provecho a todas las personas que están en nuestro entorno, que las personas que están en nuestro entorno puedan ver la gloria de Dios a través de esos carismas que Dios ha repartido a cada uno de los bautizados. Tengamos muy en cuenta todos sin excepción, tenemos carismas. El Espíritu Santo ha repartido estas gracias especiales entre los fieles y tenemos que descubrirlos y ponerlos al bien de los demás. Como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, para el provecho de los demás. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Así dice el apóstol. ¿Qué tienen ustedes que no hayan recibido de Dios? Pues todos esos dones y carismas los hemos recibido para el provecho común. Y debemos esforzarnos para poder ser ese instrumento de Dios para iluminar a los demás. Y si algo puede darte plenitud en la vida es el hecho de vivir para ser instrumento de Dios. Vivir para el bien de los demás. Vivir para el bien de los demás es ser instrumento de Dios. Y en cada uno Dios quiere manifestar su amor. Y en cada uno Dios quiere manifestar su gloria. Y tenemos que estar conscientes. Como dice el apóstol, ¿qué tienen ustedes que no hayan recibido de Dios? Pues lo que tú me has dado, Señor, lo quiero para el bien de los demás. Y poder compartir todos esos carismas, esos dones que Dios nos ha dado. Y poder descubrirlos. Y los carismas, pues es algo que te tiene que ir creciendo también en nosotros. Es decir, uno encuentra facilidades para hacer algunas cosas, entonces uno tiene que practicar y de hecho, si uno encuentra facilidad y le gusta, pues uno va avanzando poco a poco, de manera que podamos decir, yo tengo este carisma, pero este carisma no lo tengo por el hecho de que surja de mí, sino que poder decir, yo tengo este carisma, pero este carisma no es mío, es de ustedes. Dios me lo ha dado para ustedes. Entonces yo solo soy el instrumento de Dios. Yo solo soy el que es testigo de lo que Dios está haciendo en ustedes. Pero es Dios quien está haciendo a través de mi persona. Pero yo solo soy instrumento de Dios. Y eso es maravilloso, vivir para ser instrumento de Dios, para llevar lo que Dios quiere dar a cada persona. Esa es la pedagogía de Dios, siempre
hacer su obra maravillosa a través de las personas, como a través de Moisés hizo tantos prodigios al salir de Egipto. No era Moisés, era el poder de Dios quien se manifestaba en ese momento. Así también tú has recibido muchos carismas, has recibido dones y tenemos que ponerlos para el provecho común de cada una de las personas que están en nuestro entorno. Pidamos entonces al Espíritu Santo que nos ayude a descubrir qué carismas tenemos para poder ponerlos al servicio. A veces están ahí esos carismas como escondidos y claro, si están por ahí escondidos o los abandonamos incluso, pero las demás personas necesitan de ese carisma. Las demás personas están clamando la presencia de ese bien que por nuestra negligencia no estamos dando a los demás. Y ese bien depende de nosotros, es decir, ese bien depende de que nosotros lo pongamos al provecho de los demás o que lo escondamos. Una luz encendida, pero dentro de una olla, pues no alumbra a nadie. Y nosotros tenemos que descubrir esos carismas y ponerlos al servicio de los demás. Y cuando nos ponemos al servicio de los demás, entonces la vida adquiere un nuevo brillo, la vida adquiere un nuevo color, la vida adquiere una modalidad que nos hace ser personas muy a gusto con la vida, personas que viven cada momento en la sorpresa de Dios, porque Dios siempre sorprende a los demás. Y qué hermoso ser testigo del poder de Dios en favor de tantas personas que lo necesitan. Que María nos ayude para que seamos ese instrumento de Dios y podamos poner al servicio de los demás nuestros carismas.